Familia amada, qué bendición es poder recibir la dirección que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han soplado para nuestras vidas. Qué importante es reconocer que Dios nos ha llamado a ser sumos sacerdotes. Hoy vamos a entender la importancia de conocer ese camino al Padre, ese encontrarnos en el trono de gloria, ese ver la majestad, la inminente grandeza de su gloria y saber que al estar en Él, todo lo que tomamos de Él viene a ser una realidad en nuestro diario vivir. Que ese sea en este momento, Padre Celestial, el toque de tu Espíritu en cada vida y cada familia, Señor. Que tú le seas tan real, tan palpable, que puedan conocer y comprender la grandeza de tu señorío en esta hora y en este tiempo tan crucial en nuestras vidas y en nuestras familias, en el poderoso nombre de Jesús. Quiero iniciar con esta lectura que nos introduce a reconocer esa gracia que nos ha sido dada. Escucha lo que nos habla Apocalipsis 1. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar, y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, y ha hecho de cada uno de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios, del Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora Padre de todo aquel que viene a Él. Que la gloria, el poder sean suyos para siempre. Amén. Qué glorioso es poder entender que no caminamos con un destino temporal. Hay un destino eterno. Hay un caminar al trono de la gloria. Y eso nos está siendo dado para esta hora y para este tiempo a través de un camino al conectarnos en el Espíritu, con el Espíritu del Señor, y ver la obra del Espíritu Santo descendiendo en nuestras vidas y en nuestras familias. Hemos caminado así por más de 40 años y podemos decirte, esto no es algo pasajero. Esta es una verdad, esta es una realidad de comprender que tengo un acceso que ya me ha sido dado para que yo reciba de las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, para que podamos reconocer que todo el propósito eterno tiene un cumplimiento de vida, y te habla de una identidad de hijo, de conocer que ahora en la dimensión de sumo sacerdote hay una autoridad que te está siendo dada para tocar, para llevar esa vida a tu alrededor, para recibir esa vida en tu ser, pero además impregnarlo en todos los tuyos. Me encantaría que escuchemos la profundidad de esta enseñanza a través de la gloria que Dios ha dado en esta revelación a mi esposo Alberto. Pues es un gusto estar con ustedes, es un placer vivir con ustedes este momento y entender lo que Dios desde un principio había determinado para los hombres. Con Moisés, el Señor quiso que desde ese entonces Él habitar con los hombres, pero para poder habitar Dios Santo con hombres pecadores, tenía que haber una serie de instrumentos
que pudiesen permitir que Dios estuviese cerca del hombre. Por eso le pidió a Moisés que hiciera el tabernáculo con unas características muy especiales. Ese tabernáculo, definido como en 3 partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que tener elementos que le pudiesen hacer a Dios capaz de poder estar con el hombre sin tener conflicto con él por su pecado. Y por lo mismo tenía que hacerse todo una liturgia para que Dios pudiese habitar con el hombre y pudiese escuchar sus oraciones, sus plegarias y su momento que estaba viviendo en cada circunstancia en el viaje hacia la tierra prometida. Y Moisés cumplió con cada uno de sus requisitos. Posteriormente formó lo que es el orden levítico, el orden de Aarón, que eran los únicos que podían ministrar en el templo, en el tabernáculo. Eran los únicos que podían estar delante de Dios. Y todo ese orden levítico no iba a poderse manchar con la vida normal. Ellos eran, vamos a decir, los sacerdotes del pueblo de Israel que iban a ministrar a Dios todo el tiempo, 24/7, y todas las demás tribus iban a proporcionarle a la tribu de Leví todo lo necesario para que solamente se dedicara a ministrar a Dios, únicamente para eso. Y lo cumplieron. Posteriormente, cuando David y Salomón hicieron el otro templo, aún seguía la descendencia de Leví y eran la descendencia de Aarón la que tenía que ministrar hasta que la presencia de Dios estuviese ahí. ¿Su trabajo era cuál? Su trabajo es hacer que la presencia de Dios siempre estuviese ahí y que en el lugar santísimo esa presencia bien pesada de Dios pudiese satisfacer las necesidades del pueblo, perdonarle sus pecados constantemente y al mismo tiempo darle sanidad, hacerle los milagros como lo vimos con Moisés, donde salió agua de la peña, donde hubo maná del cielo, donde fueron alimentados con codornices, donde vencieron a todos sus enemigos con mucha facilidad, gracias a que la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo. De hecho, hasta la formación, en la manera en que llegaban a un lugar, siempre en el centro de todas las 12 tribus se ponía el tabernáculo. Y Moisés, cuando entraba al tabernáculo, la presencia de Dios descendía, pero podía descender gracias al trabajo de los sacerdotes y en este caso de Aarón, como sumo sacerdote, que ministraban a Dios 24/7. Siempre había ahí sacerdotes que estaban pendientes de cada uno de los elementos en los cuales estaba formado el tabernáculo. Y estos elementos no son muchos, para que no le voy a hacer cansado, pero en el atrio, que era el lugar donde todos los judíos podían entrar, ahí yo le llamo el lugar donde los monaguillos pueden entrar. Era el único lugar donde la gente común y corriente podía estar, y en ese lugar estaba lo que viene siendo el altar del sacrificio, donde se hacían los sacrificios de los animales sin pecado, que eran observados durante 3 días para que fueran perfectos, y si no tenían ninguna imperfección, entonces podían ser sacrificados, y era el sacrificio que se hacía hacia Dios por el perdón de los pecados. Ahí morían las ovejas, morían los becerros, morían las vacas que eran sacrificadas delante del trono de Dios. Y aquí se hacía ese sacrificio. Posteriormente estaba lo que le llaman el lavatorio o la fuente, donde se lavaban los sacerdotes para, después de haber hecho esto, porque imagínense el regadero de sangre que había, podían entrar luego a ministrar en el lugar santo. Y aquí en el lugar santo estaba 3 elementos básicos: los panes sin levadura, estaba el candelabro y estaba el altar del incienso. El sacerdote tenía que estar pendientísimo de que estuviesen los panes de levadura, que eran constantemente cambiados, y que el candelabro estuviese con el aceite para que las velas estuviesen prendidas siempre 24/7, y el incienso, que eran las oraciones, pudiesen ahora estar constantemente emitiendo ese incienso hacia un olor grato delante del Padre. Y lo que es el arca del pacto en el lugar santísimo, donde estaba guardado lo maravilloso que Dios había hecho. Había
un poquito de una porción del maná para que se acordaran que eres el Shaddai, aquel que alimenta a su pueblo, el Dios que le da alimento a su pueblo y está sustentándolo constantemente. Ya estaba la vara de Aarón, el poder de Dios que abrió el mar rojo, el poder de Dios que sacó de la peña el agua, el poder de Dios que hizo milagros y prodigios durante todo el camino de los judíos. Y finalmente, la ley del Señor, la palabra del Señor que tenía que estar expuesta al pueblo judío para que ellos respondieran correctamente a todos los principios que Dios había dejado al hombre para que pudiese ser acepto. Principios que están en Éxodo 20 que todos conocemos son los 10 mandamientos del Señor. Todo eso dices, bueno, eso fue el antiguo, Alberto. Perdón, excusez-moi, no está eso caducado, al contrario. Todos esos principios que Dios dejó ahí no son cosas que en ese entonces se le ocurrieron a Dios. Si usted se da cuenta de todo lo que hay en la existencia del universo, las leyes ahí están. Y no cambian porque las generaciones cambian. Y no cambian las leyes de la gravedad o las leyes de la termodinámica, ni ninguna de las leyes que hay en el universo. Nada más porque ahora ya se nos ocurre que ya estamos muy modernos y entonces esas leyes no funcionan. No. Lo que Dios formó es eterno. Todo lo que Él hace es eterno. No es para un momento y para otro momento ya cambió de opinión. Dios no cambia de opinión. En Él no hay arruga, en Él no hay cambio, en Él no hay oscuridad, en Él no hay más que sencillamente una palabra cierta y verdadera. Esto sigue en acción, porque ahora, en lugar de estar sacrificando ovejas, y nos lo dice en Hebreos, si usted lee Hebreos 4, 5, 6 y 7 hasta el 8, podemos ver todo lo que nos habla sobre el orden de Melquisedec, aquel hombre en el cual Abraham se presentó después de haber vencido a los enemigos que de él tuvo, que se habían llevado, secuestrado a Lot y a sus siervos, y él fue al rescate, y cuando regresó y venció a este pueblo enemigo, lo primero que hizo fue llevarle el diezmo a Melquisedec. Y dice, un Melquisedec que nos lo explica aquí en Hebreos, que dice que no tenía ni principio ni fin, que no tenía nacimiento ni muerte. ¿Y de quién está hablando? Entonces, Melquisedec es un símbolo, y seguramente así fue, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo muere, el velo que estaba aquí, entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rompió. ¿Qué significa eso? Que antes solamente el sumo sacerdote era el único indicado por la ley del Éxodo, donde se habla que nada más el sumo sacerdote levítico podía entrar a este lugar. Se rompe el velo, diciéndonos, ahora ustedes también tienen entrada. ¿Cómo es esto? Como les decía, aquí en el atrio, donde se hacían los sacrificios, pues ya no es sacrificio de becerros o de ovejas. El sacrificio que se hizo permanentemente y una vez para que no se estuviese haciendo constantemente ese sacrificio fue el cordero inmolado, la oveja limpia de Dios que mandó, llamado Jesucristo, en el cual durante su ministerio 3 años nunca más se le vio pecado. Por lo tanto era un sacrificio acepto, y gracias a ese sacrificio fuimos lavados, fuimos cubiertos, y usted y yo tenemos eternidad. Y esto está desde el principio. Esto está indicado desde el principio, pero el sacrificio, como nos lo dice en Hebreos, el sacrificio de las ovejas no era suficiente para cubrir el pecado constante de los hombres. Posteriormente vemos lo que es la fuente, que ahora es representado en un sentido en el bautismo en agua, donde se llevan las personas a tener un pacto con Dios de servirle en la iglesia en la que está o en el ministerio que Dios le llame, como fue Jesús en el momento en que él también fue bautizado, empezando su ministerio, porque antes estuvo trabajando como carpintero, estuvo sosteniendo a su familia, pero cuando cumplió 30 años, su primo Juan lo bautizó, iniciándose el gran ministerio de Jesús. Posteriormente, el Señor Jesucristo fue llevado al desierto y fue ungido por el Espíritu Santo, que es una señal o un símbolo que se utiliza también en el tabernáculo, porque cada uno de estos elementos tenía que ser limpiado constantemente por los sacerdotes con la unción del aceite. Y el aceite que tenía que estar constantemente en cada elemento aquí
nos habla del Espíritu Santo. Posteriormente vemos los panes sin levadura, esa mesa que constantemente también tenía que estarse cambiando los panes, que es una representación de lo que es el ayuno que nosotros tenemos que hacer. El candelabro, que es una representación de las iglesias, como está en Apocalipsis 2 y 3, y que nos habla de la unidad, y que siempre debemos de estar prendidos, siempre tiene que haber luz, y esa luz viene gracias a que se quema el aceite del Espíritu de Dios. Y finalmente el altar de los inciensos, de lo que nos está hablando es de que debemos de estar siempre orando en todo momento. Por eso Pablo decía, yo oro todo el tiempo, más que todos vosotros. Y en 1 Tesalonicenses 5 nos dice, orad sin cesar. ¿De qué está hablando? De que nosotros ahora somos el altar del incienso y ya no es un lugar donde el sacerdote tenía que venir para poder prender el incienso como una representación de lo que ahora el cristiano tiene que hacer. Como les digo, esto no ha acabado. Al contrario, es ahora cuando todo esto tiene un sentido de poder estar en la presencia de Dios, cercano a Dios, viviendo cerca de Dios, cara a cara con Dios, para que entonces Dios pueda iluminar nuestra vida y darnos esa luz que puede deshacer cualquier tinieblas. Como hablábamos, aquí solamente pueden entrar los judíos normales, los visitantes, pero no podían entrar al lugar santo. Este era un trabajo de los sacerdotes, únicamente de los sacerdotes que podían entrar a este lugar y tenían que estar, como Zacarías cuando entró y comenzó a prender el incienso, a cambiar los panes, a ver si estaba el aceite en el candelabro, y se le aparece el ángel y le dice, Zacarías, vas a tener un hijo. ¿Cómo, si estoy viejo? ¿Cómo voy a hacer eso? Y dice, sí, vas a tener un hijo y su nombre es Juan y quiero que hagas esto y y él se rió. Y entonces no le creyó al ángel y por eso quedó mudo. Yo creo que hay tanta incredulidad en el mundo cristiano que muchos deberían de estar mudos, porque hay mucha incredulidad. Pero ahí estaba él ministrando como sacerdote y solamente él podía entrar a este lugar una vez al año. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y es lo que les quiero leer, Hebreos 5 del versículo 1 al 4, y está hablando de ti, y está hablando de mí. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, de la misma manera que fue llamado Aarón. Cuando Jesús rompió este velo, lo que nos está diciendo es que quiero que me ministres ahora tú. Ahora tú eres el sumo sacerdote. Ahora tú, antes eras un monaguillo, antes eras un judío que no podía pasar acá, pero ahora eres tú el que tiene que estar pendiente de estar ayunando constantemente, porque estos panes sin levadura era un privilegio para los panes, estar tan cerca de la presencia de Dios. Como hicimos un trabajo hermenéutico apenas, donde uno de los alumnos dijo, el ayuno empezó cuando Dios le dijo a Adán que no podían comer de este fruto, sino de todos los demás, pero de este no. Y lo que realmente estaba pasando es, si quieres permanecer conmigo en mi presencia y convivir conmigo en el jardín del Edén, debes de ayunar este fruto. Todos los demás puedes comer, pero de este tienes que ayunar. Y el hombre no lo hizo. Y vino la separación. Ahora nosotros como hombres de Dios, hombres espirituales, mujeres espirituales, tenemos como los panes sin levadura, esa era la señal, era un simbolismo de ayunar, porque el ayuno provoca ahora que estemos cerca de la presencia de Dios. Y cuando estamos cerca de la presencia de Dios, la luz del Señor, el poder del Señor viene sobre nuestras vidas. Si a ese ayuno le agregamos y ministramos y prendemos el incienso como sacerdotes, la oración tuya
para los tuyos y para los que están cerca de ti, van a subir como olor grato juntamente con el ayuno. Y si además como sacerdotes entendemos que debemos de guardar la unidad en la iglesia y mantenemos la paz con todos los hombres, no tenemos pleito ni contienda con nadie, has perdonado a todos, has perdonado a aquel que te ha ofendido, has perdonado a aquel que... entonces tu lámpara está encendida también. Y esos tres elementos, aparte de que estás bautizado y que obviamente recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, esos elementos y la unción que está sobre todo el tabernáculo van a hacer que toda esa presencia y poder de Dios venga sobre tu vida y te llene de luz admirable. Y cuando venga algo que parece catastrófico, te diagnostican con cáncer, te diagnostican con problemas, efisemas o hepatitis o un problema crónico, cualquiera de esas cosas, si tú estás en la presencia de Dios, ¡boom!, esas situaciones se van de tu vida, se te van de tu vida y desaparecen la situación complicada. Has perdido la economía, has perdido, bueno, aquí en el lugar santísimo está el maná que te va a dar de comer, que te va a dar sobrenaturalmente y te va a proveer. Pero la condición es que hagas un trabajo sacerdotal adecuado, mirando que hayas llevado el pecado a Jesucristo, que te hayas hecho el pacto con el Señor, que te hayas ungido con el Espíritu Santo, que estés ayunando, que estés en unidad, que estés llevando las oraciones hasta la presencia de Dios. Todo eso va a hacer que logres estar en la presencia de Dios y rompas y venga el maná del cielo y llega a tu vida la economía y llegue a tu vida como la vara de Aarón, el poder, y puedas deshacer las obras del enemigo. Y de repente el que estaba enfermo, como hemos mostrado y como tuvimos el domingo pasado una fiesta fabulosa festejando que el tumor había desaparecido, que el cáncer había desaparecido, otra persona, que se había cerrado la herida de Araceli Morales, que habían sucedido muchos milagros entre los que estamos en el foro Conecta a Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos ministrar como sumos sacerdotes. La idea, familia, es que tú no seas un monaguillo, ni siquiera un sacerdote normal, que ministre, sino un sumo sacerdote, que esté pendiente de tu vida espiritual y de la vida espiritual de los demás. Que sepas qué es lo que falta. Me falta aceite para que la lámpara esté encendida, la unidad en la iglesia. Me falta oración, me falta ayuno. ¿Qué me falta para ministrar a Dios correctamente y llenarme de su poder y llenarme de Dios mismo, de tal manera que yo deshaga las obras del diablo? Por eso habla aquí que cuando ya somos sumos sacerdotes y hemos aprendido a esto, podemos entonces ir con el débil, ir con el pecador y deshacer su debilidad y quitar su pecado, porque tú y yo ya somos sumos sacerdotes que sabemos ministrar a Dios para poder ahuyentar al enemigo, deshacer las obras del diablo como Jesucristo lo hizo. Ya no estamos bajo la orden sacerdotal de Aarón. Ahora estamos bajo la orden sacerdotal de Melquisedec. Esto es, cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó y se rompió, ahora hay un nuevo orden sacerdotal. Ese nuevo orden sacerdotal son aquellos que nos llamamos hijos e hijas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, familia, te invito a que seas consciente que no eres una persona normal, con una vida normal, como los que viven aquí en el atrio, sino que ahora tu función y tu trabajo es que seas un sumo sacerdote y puedas estar constantemente en la presencia del Dios Altísimo. Familia, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.